Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya está con nosotros aquí en el panel de este día miércoles, Francisco Martorell, del Periodista. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando, buen día a todos los auditores y auditoras. Y está también Alberto Mayol, que está en sus últimas andanzas por este país porque se va a una de las ciudades más lindas del planeta a estar algún tiempito en Barcelona, Alberto. Sí, gracias, Fernando. Sí, efectivamente voy a estar... luego igual parece que voy a mover una semanita o 2 semanitas del viaje porque la llegada ya está difícil trasladarse, entonces por las medidas de control, no están en confinamiento, pero están con problemas de cambio entre autonomías en el fondo. ¿Y este viaje tiene algún tipo de idea académica o solamente familiar? Sí, es académico fundamentalmente y a partir de mis actividades en la Universidad de Santiago. Me parece estupendo, qué suerte. Alberto, sí. Y Francisco, mira, varias cosas bien interesantes. No sé si escucharon la entrevista a Mario Desbordes en la mañana, me pareció bien interesante lo que planteó. Mario no es una persona que acostumbra quedarse callado cuando tiene una cosa que le anda rondando, y él planteó que le parecía, o más bien no le parecía, que se haya producido esta visita del presidente Fernández de Argentina en las condiciones en que se hizo con el presidente Piñera, teniendo en cuenta que Argentina planteó formalmente un recambio unilateral de los mapas, digamos, y que este tipo de situaciones están totalmente vigentes y que no se haya tocado, o por lo menos no públicamente, y que pareciera que no había ningún tipo de problemas entre países que eventualmente tenían un tipo de mapas acordados, según lo que planteó Mario, y Argentina unilateralmente los cambió hace un tiempo informando a Naciones Unidas al respecto. Ese es algo por lo menos que yo no había escuchado como punto de queja, y solamente me imagino, porque dijo que no era una responsabilidad necesariamente del ministro de Relaciones Exteriores, y que supongo que está refiriéndose al presidente Piñera. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que Mario Desbordes, creo que una jugada interesante en términos políticos. Mario Desbordes está con un problema que tienen, yo creo que todos en el fondo, y es que las condiciones de juego no son muchas. O sea, hay un poco margen para moverse. Si uno se mueve, el mundo se volvió muy estrecho, entonces, en términos políticos. Entonces, si te mueves para un lado, te queda bien el desastre en el otro, se hace difícil conciliar las distintas acciones, las distintas tácticas, estrategias. Entonces, en medio de eso hay que tomar decisiones más radicales. Y con esto Desbordes manifiesta claramente, porque obviamente eleva de categoría algo que todavía está en una condición muy primaria. Y apuesta por una posible radicalización de una cosa que todavía ni siquiera da para conflicto, y por tanto puede ser una acción más bien ritual, o sencillamente es una apuesta que pueda ocurrir algo más adelante y esté bien parado, pero efectivamente lo hace entendiendo que entra en conflicto en la visión de país. Es algo que es una gran debilidad de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, recordemos que sus grandes crisis tienen que ver justamente con que la sensación que queda con él es que no es alguien que defienda los intereses del país necesariamente, que más bien defiende sus propios intereses. Esa sensación es muy preocupante. Incluso yo creo que se le eligió presidente a sabiendas de esa condición o con esa sensación ya instalada, porque son otros sus virtudes para efectos de gobernar que se valoran a la hora de votar por él. Entonces,
En ese contexto él se afirma de una debilidad fuerte del gobierno, del presidente de la República, ataca al presidente de la República, demostrando que en realidad se da cuenta que el tiempo en el que él estuvo más bien atacando al gobierno fue su mejor época, y apuesta por una perspectiva, vamos a decir, muy en la tradición del Partido Nacional, muy en la tradición más antigua de la derecha, con una clara orientación a la defensa de los intereses nacionales, y empieza a apostar en ese camino. Creo que es un alineamiento interesante, creo que es lo más inteligente probablemente que ha pasado en las últimas semanas en términos de formas de posicionamiento de las candidaturas. Creo que ningún candidato, al menos ninguno por sí solo, hay otros que han derivado de dedazos y otro tipo de situaciones, pero ninguno por sí solo había hecho una apuesta tan clara, tan contundente. También está la propuesta de hace muchos meses ya de Joaquín Lavín y la socialdemocracia, pero evidentemente en el caso de él el problema es que eso cuesta hacerlo, revestirlo de realidad en términos del tipo de política pública, entonces se transforma en una cosa menos valiosa. Yo creo que es interesante lo que está haciendo Desbordes. Ya, pero tú lo estás analizando mucho como si esto fuera básicamente o exclusivamente un movimiento táctico dentro de una campaña presidencial. Pero a mí me interesa, y tú, Pancho, que viviste pero muchísimos años en Argentina, me interesa el tema en sí. El tema en sí es interesante lo que plantea Mario Desbordes, que es, en medio de que uno de los países genera un cambio unilateral aparentemente en reglas del juego respecto de los límites, la primera, el contacto entre el presidente chileno y el presidente argentino, por lo menos no tocan, en el comunicado que dieron ayer, no tocan absolutamente nada de aquello, digamos. Y eso me parece interesante desde el punto de vista político en general, no solamente del táctico, que tú puedes tener toda la razón del mundo, Alberto, en eso. ¿Qué dices tú, Pancho? Yo ahí estoy con Alberto en una parte y creo que efectivamente tenemos que analizar a la figura. Es decir, quien lo dice no es un analista político, de una persona que está interesada en el tema. Es decir, Mario Desbordes fue hasta hace poco ministro de Defensa. Esta no es una visita de Estado que se venga realizando o improvisando, se viene desde hace mucho tiempo. De hecho, tendría que haber llegado una semana antes Fernández, y tiene determinadas características, acuerdos previos, etcétera, y creo que Desbordes tuvo todo el espacio para haber dicho este tema en el gabinete. Decirlo hoy es un poco ignorar esta cosa de las políticas, ¿te acuerdas de los trompos separados que uno siempre tiene en este tipo de temas? Cuando tú quieres avanzar. Es que él dijo, perdona, Pancho, pero él dijo en la entrevista de la mañana que él había estado siempre en contra de la lógica de las cuerdas separadas. Y yo no tengo idea si es que Desbordes planteó esto en el gabinete o al presidente de la República antes, porque esas son informaciones que por lo menos públicamente no han salido, si es primera vez que yo escucho una crítica de este tipo. Él tuvo todo el tiempo para decirlo, y hoy, obviamente, cuando aparece en campaña, en un momento en que es fundamental ganarse los votos de los sectores más nacionalistas dentro de la derecha chilena, usar este argumento obviamente que tiene más tinte de campaña que de una verdadera preocupación del futuro de Chile. Yo creo que lo que ha tenido Chile y Argentina, más allá de cualquier cosa, es una gran capacidad para seguir siempre negociando hasta en las peores circunstancias, o incluso, pensemos en 1978, es decir, las órdenes de ataque estaban dadas por el lado argentino y se seguía conversando. Es decir, tú puedes avanzar en aquellos puntos que son más fáciles de resolver y ver aquellos temas que están pendientes, que generan conflicto, etcétera, seguir trabajándolos, pero creo que ligar eso a que no era el momento para que Fernández viniera, no sé si es lo más correcto desde el punto de vista. Si no, me gustaría un presidente que frente a determinados temas, o un eventual presidente, frente a determinados temas limítrofes, cierre conversaciones. Y por otro lado, tampoco me gusta que en las elecciones se busquen los temas que exacerban odiosidades o problemas con otros países. Siempre hemos criticado la política boliviana por la forma en que usa
la salida al mar en cada una de sus elecciones y tiene una justificación sentimental, histórica, etcétera. Sin embargo, desde acá somos muy críticos de eso. Entonces, que un candidato o precandidato presidencial que está muy interesado, porque la pelea lo dijo incluso ayer, él ve que su oponente principal u obstáculo para llegar a la moneda es Joaquín Lavín, no los hombres de centro, Sichel y Briones, sino que Joaquín Lavín, tratar de ganar una pulseada con ese tipo de temas, me parece que no podemos separar eso, Fernando. Sí. El candidato de quien lo dice. Si hubiera sido un analista, creo que hubiera sido un buen punto para analizar, ver la forma, ver las señales que va cuando termine la visita de Fernández y ver qué cosas están pendientes en las relaciones entre ambos países. Pero cuando lo dice un candidato presidencial, hay un aprovechamiento de un tema que exacerba posiciones y eso en campaña no es bueno. O sea, disculpa, bueno, además hay una tradición, Alberto, en todo caso, en la política exterior chilena de las últimas décadas, donde Chile en general es un actor blando. O sea, no es un actor que sea muy osado. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, pero en el fondo es casi una doctrina que en el fondo Chile trata de seguir conversando en cualquier circunstancia. Si hay una cosa muy complicada por un lado, va por la tesis de las cuerdas separadas. Eso lo dijo en su momento Piñera en su primer gobierno, pero también lo hicieron todos. O sea, no es algo tan raro. Creo que efectivamente a veces eso ha sido un error. Creo que efectivamente hay veces que es bueno ser más intensivo, pero la gran pregunta que me queda en el fondo es si, porque puede ser que efectivamente esto haya sido un acto espontáneo porque y que tiene que ver con el fondo del asunto, porque efectivamente se enteró, tal vez las cosas iban por otro lado mientras él estaba trabajando dentro del gobierno y de repente las cosas giraron y él está molesto por esa situación y lo previó, lo señaló, o sea, hizo todos los puntos y por tanto nadie podría objetarle aquello. Distinto es si efectivamente es una condición de impostura, es decir, él participó en todas estas reuniones, puede no haber estado de acuerdo, pero tampoco se puso a vociferar, y ya provisto de una candidatura presidencial ratificada por Renovación Nacional y buscando camino para el futuro, entonces lo transforma en una temática donde efectivamente puede dejar al gobierno bien complicado, porque en general el votante de derecha, y no solo el de derecha, podría empatizar bastante bien con esa postura. Entonces hay que mirar esa situación, pero yo creo que efectivamente ahora, en términos de las relaciones diplomáticas, yo creo que no daba para no hacer una visita. O sea, evidentemente estamos recién empezando la problemática, hay toda clase de mecanismos para dar cuenta del malestar que siente un gobierno respecto a lo que está haciendo el otro, lo que está planteando. Yo creo que en ese sentido todavía hay mucho espacio, pero yo creo que efectivamente son temas que a Sebastián Piñera siempre le caen con mucha dificultad, porque sencillamente la gente siente que en el fondo defiende más sus intereses, o ciertos intereses, que los intereses propiamente del país. oye, desde el punto de vista factual, de que hoy día ya hay por lo menos circulando cerca de 7 candidatos, cosa que todos sabemos, Pancho y Alberto, que cuando se lanza una campaña presidencial, se invisibiliza bastante la gestión de gobierno, que ya estaba pero muy disminuida, sobre todo en términos de las encuestas, en términos de la aprobación. Hay algunos que probablemente van a estar obligados a diferenciarse del gobierno, distanciarse, incluso si vienen de ahí, para justamente no caer en esta ola de desaprobación. Pero lo que sí ocurre es que se te adelanta básicamente toda esta lógica de pato cojo, digamos, un gobierno que ya aparentemente no genera expectativas respecto de que vaya a consagrar grandes logros antes de que se produzca el cambio con quien quiera que salga elegido presidente o presidenta. Bueno, ¿cómo eso, en un contexto como el actual, te puede incluso afectar muchas de las cosas que vamos a hacer? Por ejemplo, va a haber posición, opinión, para todas las cosas que tienen que ver con
elecciones de autoridades, sin duda el proceso constitucional, y tú vas a tener ahí hablando probablemente muy rápido, muy luego, mucho más a los candidatos presidenciales de los distintos partidos de derecha a izquierda que al propio presidente de la República y a su gobierno. Sí. Pancho. Sí, yo creo que la única diferencia con los periodos normales de preelectorales o electorales es la situación de pandemia en que vivimos y el alto grado de coordinación que requieren algunas cosas que van a permitir que el presidente Piñera todavía siga muy activo, que eso es lo que para él puede ser mejor que si esto hubiera sido un año normal. ¿A qué me refiero? Que él tiene todavía una batería de posibilidades donde seguir apareciendo y mostrándose. Bueno, lo vimos en la mañana inaugurando estas modificaciones en la ribera del Mapocho con grandes obras públicas que ya Moreno había anticipado. Por otro lado, todo el tema de la vacunación va a estar muy presente, y la forma en que se desarrolle, el hecho de conseguir las vacunas. Vemos que en Europa hay una crisis muy fuerte, es decir, la OMS está muy preocupada porque además hay acaparamiento de vacunas. Ayer escuchaba una cifra espantosa, es decir, se han vacunado alrededor de 62 millones de personas en el mundo, de las cuales solo en América Latina se han recibido 800.000 vacunas, o se han vacunado 800.000 personas, y básicamente en Brasil, México y Argentina. Es decir, todavía estamos muy lejos de cifras, y la vacuna parece que como está escaseando y hay problemas de producción, va a generar un conflicto. Por lo tanto, ahí vas a tener un gobierno que va a tener que moverse muy bien para ir consiguiendo, y ya que llegue la vacuna china en grandes dosis le da un aire. Sumado esto a las obras públicas, la reactivación de la economía, a una serie de baterías, sí, efectivamente. Y creo que además esta gran presencia de candidatos también va a hacer que se diluya mucho. Es decir, porque van a aparecer, por un lado, los constituyentes, que obviamente tienen que ir ganando presencia, los alcaldes, los gobernadores, que eventualmente los que se están postulando para abril, y en ese espacio ir preparando las primarias con estos candidatos que, como sabemos, todavía, Fernando, no logran concitar la adhesión mayoritaria de la población. A esta fecha, en otras elecciones, teníamos más o menos definido quiénes eran los que estaban más cerca de la meta o llegar a la moneda. Hoy día van a depender de acciones comunicacionales, de mostrarse, de hacerse más conocidos. Es decir, tenemos muchos candidatos que incluso el nivel de conocimiento que tiene la población de ellos es muy bajo, que no llega al 40%, como es el caso de los ministros. Es decir, hay una serie de cuestiones que hacen este momento muy distinto al de las otras elecciones, y en ese marco todavía, insisto, creo que el gobierno va a tener un espacio justamente por estos actos administrativos que son muy importantes y sobre los cuales la población está muy interesado. Es decir, estamos muy interesados en cómo se nos va a vacunar, cómo van a llegar las vacunas, cómo se va a solucionar el tema de las camas críticas, cómo se va a enfrentar el colapso, si es que lo va a haber, especialmente en los últimos días, en los primeros días de febrero. Ese tipo de cuestiones van a visibilizar mucho al aparato gubernamental. Sí, yo creo que bueno, hay dos dimensiones. Yo creo que precisamente para este escenario para el gobierno es un escenario que tiene algunas cosas que son mejores de lo que venía teniendo, y otras cosas que son peores. Por un lado, el problema, lo que se refleja a partir de las candidaturas salientes de las personas que están en el mundo de la derecha, es que esas personas obviamente no van a buscar una vinculación fuerte con el gobierno. Incluso si fueron ministros y cargos elevados del gobierno, no les conviene estar cerca del gobierno. Por tanto, eso para el gobierno va a ser un problema, porque evidentemente va a tener por definición, una oposición más extensa, incluso con amigos en la oposición. Entonces, eso es complejo porque hay que criticar al gobierno, o al menos no hay que elogiarlo. Ahora, es cierto que las condiciones críticas que tenía el gobierno hace un par de meses, no sé si se extinguieron, pero al menos están mucho más limitadas, y el escenario parece al menos relativamente administrable. Pero esta cosa es como siempre, basta que se junten 2 o 3 variables y el problema vuelve. Ahora, yo creo que el escenario en general es muy difícil de mejorar en
en calidad para el desarrollo del gobierno, porque para mí lo más sorprendente de este periodo de tiempo corto reciente es que las candidaturas nacen un poco como operaron durante un tiempo las gerencias de las empresas en Chile. Es decir, hubo un momento en que los ejecutivos duraban año y medio, 2 años en una empresa y después miraban a otra, y había una especie de dinámica de circulación de los ejecutivos donde las empresas en sí mismas importaban menos que la circulación de los mismos ejecutivos. O sea, los ejecutivos tomaban decisiones para los ejecutivos. Porque obviamente en 2 años, 1 año y medio, tú no alcanzas a hacer nada, ni nadie puede realmente evaluar lo que hiciste. Y pasa un poco lo que pasa con Briones, o sea, y pasa obviamente lo que pasa con la mayor parte de los candidatos que vienen saliendo, incluyendo al mismo Desbordes, a Sichel, que vienen saliendo del gobierno, que en realidad evaluarlos propiamente tal es muy difícil, porque en realidad por el tiempo que estuvieron no hay mucha posibilidad, ni para bien ni para mal, a menos que hayan cometido errores muy graves o cosas muy inaceptables, no hay mucho que decir. Entonces, en ese contexto creo que efectivamente el escenario es relativamente complejo. Lo que sí creo yo que este último periodo la derecha ha tomado nuevamente una característica que ha sido muy propia de este proceso, y es que al menos es la protagonista de la escena. Y eso no es menor, y la oposición no ha sido capaz de mantener un protagonismo, incluso en la polémica, pero en una polémica con un cierto nivel, digamos, no ha logrado mantener. Pero lo que decía Fernando, lo que decía Pancho también, de que respecto a los posicionamientos de los candidatos es bien evidente. O sea, cuando uno va a mirar fechas equivalentes en otras épocas, los candidatos que marcan 20 puntos, en algún momento incluso 30 puntos. Bueno, ahora los candidatos que marcan 10 puntos, o sea, 8 o 10, se disputan ahí en los márgenes. Entonces, es un escenario bien debilitado. Ahora, ese es un escenario, Alberto, y yo lo he repetido un par de veces acá, tú tienes toda la razón, ¿no? En elecciones anteriores, tú de repente veías personas que entraban con mucho empuje, 20, 22 puntos, 23 puntos de aprobación o de popularidad, y hoy día están bastante, si tú quieres, bastante fragmentadas las encuestas respecto de las aprobaciones de los alcaldes, de los distintos candidatos, particularmente a la presidencia. Tú con 7 puntos puedes tener la opción de lanzarte, pero tranquilamente, porque básicamente nadie te gana por demasiado. Exacto. Claro, es decir, a casi todos les gana. Y eso es un incentivo para que haya mucho candidato. A casi todos les gana el margen de error. Yo creo que además estamos con instrumentos, y aquí Alberto nos podría ilustrar, pero con instrumentos que tampoco nos permiten saber con certeza si esos 10 puntos cuán reales son. Porque efectivamente uno ve que hay unos saltos increíbles. El mismo caso de Briones. Briones tiene una caída tremenda en aprobación pública y no hay un elemento que haga o que permita creer en que Briones subió 12 o 13 puntos en la aprobación pública después de lo que pasó con el 10%. Sin embargo, se va con una mejor aprobación, y no tiene que ver con que se fue, digamos, porque él sigue, pues, recién eso lo hizo en estos días. Creo que efectivamente no tenemos los instrumentos, todavía vamos a contar seguramente en los próximos meses con algunas encuestas más serias para determinar quiénes son los que tienen más posibilidades. Ahora, en estos movimientos, con candidatos todavía está la posibilidad, lo hablamos la otra vez, y del surgimiento de Paula Narváez, que no estaba prácticamente en los cálculos de nadie, salvo en el grupo que venía trabajando desde hace tiempo con ella, y que fue una operación política muy inteligente y muy bien llevada a cabo, y que hasta ahora está cumpliendo los cometidos y los objetivos planteados por ese grupo, y que ha ido creciendo. Todavía estamos con posibilidades de que siga surgiendo. Yo creo que las elecciones de abril, y lo decía el otro día ustedes mismos acá, va a generar un nuevo elemento, es decir, hacia dónde se va a inclinar la población, el electorado chileno ese día.
y puede haber un castigo muy grande a los políticos y dar una señal de que el próximo candidato no es bueno que surja de un partido sino de los independientes. Entonces ahí hay una serie de elementos que todavía están en juego por este escenario absolutamente volátil, que es completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a analizar en periodos preelectorales en Chile. Sí, una cosa que yo creo que en todo caso hay que tener en cuenta para ese mismo tema de lo que viene, o sea, las elecciones de abril. Hay una cosa que se ha minimizado un poco, y es que el concepto de votar por independiente es que más allá tiene que ver básicamente con una cosa muy obvia, digamos, que es la poquísima valía que tiene el sistema político. Ahora, lo interesante de eso es que en general la caída del prestigio del sistema político en Chile está muy asociado a la caída del prestigio de los sectores de centro-izquierda. O sea, la gente identifica el sistema político con la centro-izquierda, identifica a la derecha con el empresariado. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, la palabra corrupción no tiene relevancia a la hora de hablar de las cosas que pasan dentro de los gobiernos de derecha. Normalmente lo que se señala son otro tipo de conceptos, y la palabra que más quedó pegada en el primer gobierno de Sebastián Piñera era el problema del lucro. En cambio, la palabra corrupción aparece rápidamente cuando aparecen casos que tienen alguna clase de orientación al mal uso del poder político, en los casos que cuando ocurren en el gobierno de centro izquierda. Entonces, eso es bien importante, porque en el fondo la derecha tiene, en medio de un escenario muy, muy negativo, tienen una cosita, y es que en general ellos, jugando el partido con el concepto de independencia, en general lo juega mejor, a tal punto. Es cosa de mirar que la UDI se llama Unión Demócrata Independiente, porque justamente tratan de decir que ellos no pertenecen en el fondo al sistema político, que no les interesa esa articulación. Eso tiene mucha raigambre con el pinochetismo. Entonces yo creo que vamos a tener que, o sea, toda esta caída del sistema político, yo creo que también va a arrastrar fuertemente fundamentalmente a lo que es la exconcertación. Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta carrera presidencial. Le agradezco a Alberto Mayol y a Francisco Martorell. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo, Fernando. Suerte, Alberto. Nos vemos. Chao, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.